Bienvenidos de nuevo a mi estudio y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a estar retrocediendo 15 años atrás para destriparte toda la verdad que hay detrás de la creación de Bitcoin. De verdad, detrás de la creación de Bitcoin hay un gran movimiento que no se dice por ahí, un gran movimiento donde oculta muchísima información. Hoy voy a estarte revelando todos los secretos que hay detrás de todo este movimiento al que llamamos Bitcoin. O sea que ponte cómodo porque hoy se viene un vídeo de verdad con muchísima información y sobre todo con muchísimos datos de interés. O sea que, como te digo, estoy seguro que no te vas a aburrir. Ponte cómodo y si lo que ves te gusta, regálame un simple like aquí debajo que no te cuesta nada y es completamente gratuito, ya que yo me esfuerzo muchísimo en traerte todo este tipo de información. Una información que no encontrarás por ningún lado porque, como te decía, es una información que intentan ocultarnos. Nos vamos 15 años atrás, hablamos del 2008, en octubre del 2008 salió pues lo que sería el white paper de Bitcoin, sacado por ese supuesto creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Lo más curioso del lanzamiento del white paper de Bitcoin a finales de octubre del 2008 es que justamente esa fecha coincide con un mes después de la caída de Lehman Brothers. Ya sabemos que en el 2007-2008 surgió esa burbuja inmobiliaria donde fue el mayor crash que se había vivido pues en estas últimas décadas. El crash inmobiliario que dejó muchísimos bancos en bancarrota y que de verdad hizo despertar conciencia a algunos ciudadanos. Como sabemos, el 2008 fue un año muy difícil donde Lehman Brothers se declaró en bancarrota y muchísimos ciudadanos también se encontraron sin poder sacar su capital. Ahí la Fed pues lo que hizo fue rescatar a algunos bancos, pudo rescatar a algunos bancos, pero obviamente al que no pudo rescatar la Fed fue el ciudadano medio, como somos tú o como somos yo, como es cualquier ciudadano medio, ¿vale? Entonces, como te digo, algunos bancos sí consiguieron ser rescatados en ese entonces y no sufrir tantos problemas, pero a los que no rescataron fueron a los ciudadanos medios como eras tú o como era yo. Entonces, lo peor que salimos de esta situación fuimos nosotros, los ciudadanos, los que no teníamos nada que ver con los bancos ni con los administradores de los bancos, los que no manejábamos nada del banco, solamente depositábamos nuestra confianza para depositar nuestro capital dentro del banco, pues nosotros que somos los únicos que confiábamos en el banco y a pesar de ello no teníamos ninguna repercusión dentro del banco, aún así fuimos los peores que salimos de esta jugada, ya que como te digo, a los grandes bancos la Fed consiguió rescatarlos, pero a los que no rescató fue al ciudadano medio. Es entonces cuando justamente un mes después de todo este movimiento que sucedió en el 2008, salió Satoshi Nakamoto para sacar a Bitcoin, justamente un mes después. Ahí salió el white paper de Bitcoin. Se ve que Satoshi Nakamoto creó Bitcoin solamente con una única intención: proteger al ciudadano de todo lo que estaba pasando en ese entonces, proteger al ciudadano para que no tuviera que depender de ninguna entidad financiera para tener seguro su dinero. Es por eso por lo que Bitcoin es 100% descentralizado y 100% transparente. No hay ningún tipo pues de error porque obviamente está todo registrado en la blockchain y no puede haber ningún fraude, y si hay algún fraude queda registrado y lo sabemos al 100% lo que ha sucedido. Entendido todo esto, sabemos que Satoshi Nakamoto a finales de octubre del 2008 consiguió sacar pues el white paper de Bitcoin después del colapso de Lehman Brothers, ya que el ciudadano medio había perdido todo su capital. Fue el peor que salió de esta situación y por ende Satoshi Nakamoto quiso crear pues lo que sería Bitcoin para que el ciudadano no tuviera que depender de entidades financieras y tuviera 100% transparencia de dónde estaba en cada segundo su capital. Y bueno, si realmente te estás preguntando por qué colapsaron pues todos esos bancos en el 2008 porque no tienes conciencia de lo que sucedió en ese entonces o realmente no estás actualizado de lo que pasó ahí, simplemente lo único que te pido es que te animo a que vayas a ver, por ejemplo, The Big Short, una gran película pues inspirada en lo que sucedió en el 2008. A resumidas cuentas, lo que sucedió en el 2008 es que todos los bancos estaban sobreapalancados, no tenían dinero, estaban esas famosas hipotecas subprime. De verdad, te animo a que vayas a ver al menos Big Short, una gran película que resume todo lo que sucedió en el 2008 y desde mi punto de vista es como cultura financiera. Lo que pasó en el 2008 desde mi punto de vista también me gustó muchísimo porque te deja muchísimos aprendizajes para que tú no los cometas. Dejando eso a un lado y entendiendo que lo que sucedió en el 2008 fue que los bancos estaban sobreapalancados, a resumidas cuentas, si nos vamos 15 años después y llegamos a este año que sería el 2023, ¿qué crees que ha pasado con esos bancos? ¿Piensas que los bancos han aprendido de sus errores? ¿Han sabido analizar lo que sucedió en el 2008 y a partir de ahí aprender para no volver a cometer los mismos errores?
Pues la realidad es que no. La realidad es que durante estos últimos años ha sucedido exactamente lo mismo. Lo hemos podido observar, los bancos sobreapalancados en situaciones muy difíciles y declarándose en bancarrota. Pero la realidad es que hay otros bancos muy importantes donde la Fed ha tenido que rescatarlos y sin nosotros enterarnos. Si te fijas en esta imagen que te estaré poniendo por alguna parte de la pantalla, es el balance total en millones de dólares de lo que sería pues la Fed. Hemos pasado de que la Fed tenga un balance cero, un balance neutro donde imprime el dinero necesario o deja de imprimir el dinero que no es necesario, a tener un balance inferior, un balance negativo, como puedes ver, de menos 100.000 millones de dólares. Estamos hablando que la Fed una vez más está haciendo de las suyas y está una vez más sacando capital para inyectárselos a esos bancos. Está otra vez inyectando capital, está imprimiendo dinero sin tino, dinero sin sentido para inyectárselo a esos bancos y que esos bancos no puedan pues declararse en bancarrota. La realidad es que ahora mismo no se están viendo noticias de este tipo, no se están viendo noticias de que los bancos se encuentren en situaciones difíciles por una situación desde mi punto de vista muy básica, muy razonable. Y es que los bancos, cuando ven que están en problemas, cuando están en puntos difíciles, van directamente a papá Powell, a Jerome Powell. Ellos van directamente a Jerome Powell y les dice, oye, que estoy entrando en quiebra, necesito que me inyectes liquidez. Entonces Jerome Powell inyecta liquidez, no se lo cuenta al ciudadano y nos hace ver que toda la economía sigue funcionando bien. Pero estamos viendo cómo el balance total en millones de dólares ahora mismo se encuentra muy negativo y se encuentra en menos 100.000 millones de dólares en la Fed, porque ha estado inyectando dinero a todos los bancos que se han encontrado en situaciones de bancarrota. Y sinceramente estos datos, entre muchísimos otros, son muy importantes y nadie le está dando la relevancia que debe darse. Desde mi punto de vista, como te digo y recalco, estos datos son muy importantes, porque aquí viene el kit de la cuestión, aquí viene la pregunta de verdad importante, la pregunta más importante de este podcast. ¿Puede esto durar para siempre? ¿Puede durar esta situación que estamos viviendo actualmente con la Fed y los bancos durante toda la vida? ¿Puede la Fed pues estar imprimiendo dinero, pidiendo dinero, lanzando dinero, prestando dinero y viendo esta situación que al fin y al cabo es un sobreapalancamiento? Pues sinceramente y desde mi humilde opinión es un rotundo no. Esto va a terminar colapsando de alguna forma y esto al fin y al cabo a largo plazo no es sostenible. Al fin y al cabo, como sabemos, están devaluando nuestro capital y la Fed pues no está tomando las mejores medidas, aunque simplemente lo que muestran de cara pues al público cuando hacen esas conferencias intentan hacernos entender que están llevando una situación pues más positiva hacia la economía. Pero estamos viendo como hay muchísimos bancos que se encuentran en situaciones muy difíciles y donde ellos mismos van directamente a Jerome Powell para pedirle liquidez y que no se declaren en bancarrota y no me volver a meter lo que sería el miedo del ciudadano y hacer pues lo que sería ese efecto dominó, porque obviamente si quiebra un banco se desata lo que sería el miedo y ya empiezan otros bancos a tener situaciones difíciles, el ciudadano empieza a sacar su capital y empiezan a hacer lo que sería un efecto dominó y como la Fed no quiere que eso vuelva a suceder, inyectan dinero directamente pues a lo que sería el banco en sí. Pero la pregunta del millón es la que te acabo de decir y ya te dije la respuesta. ¿Puede ser esto sostenible a largo plazo? Ya te dije desde mi humilde opinión que no. Y junto con mi opinión también está a favor Ray Dalio. O más que nada yo estoy a favor de la opinión que también tiene Ray Dalio. Ray Dalio, yo al lado de Ray Dalio pues obviamente que no soy nadie. Pero él tiene una opinión también muy similar a la que yo comparto. Y él sabe lo que está pasando ahora mismo también pues con toda la situación financiera. Y el punto número 1 dice que no invirtamos en bonos ni invirtamos en deuda, que no invirtamos nuestro dinero ni en bonos ni tampoco lo metamos en deuda porque estamos en una situación donde estamos en tope máximo y aún así siguen aumentando ese tope. No hay límites, para ellos no hay normas. Si hay normas y llegamos a ese final de las normas o llegamos al límite de esas normas, se cambian las normas, se vuelven a restablecer y seguimos aumentando. Entonces él dice que esto no es una buena inversión porque obviamente estamos viendo cómo hemos llegado ya a ese techo máximo y aún así lo hemos seguido superando y superando. Él también pues explica que el dólar se va a devaluar y también pues se va a derrumbar debido a la alta deuda y también a ese sobreapalancamiento. Y más que nada porque como sabemos hay entidades muy fuertes que se han unido para sacar nuevas monedas para gobernar y sobre todo que van a estar respaldadas pues por ejemplo con el oro. Ya lo hemos visto pues en los Emiratos Árabes Unidos, en Brasil,
en la India y otros pues, países muy grandes que se han unido para sacar lo que sería una única moneda y que de verdad tenga un respaldo, no como el dólar que no está respaldado por nada, que pueden imprimir el dinero a diestro y siniestro. Como te digo, Rey Dalío nos dice que no invirtamos en lo que sería ni en bonos ni invirtamos en deuda porque el dólar se va a derrumbar ya que ahora mismo tenemos un sobreapalancamiento y esto no es viable. Entendido esto, también tenemos que ver qué está pasando con Bitcoin y cómo todo esto ha favorecido a Bitcoin, ya que pues esta es la realidad de Bitcoin. Si entiendes todo lo que te acabo de explicar, eres capaz de entender que realmente Bitcoin ha llegado para quedarse y Bitcoin viene de verdad a resolver un problema muy gordo en el ciudadano. Y esto solo lo que te he contado, es simplemente una décima parte. Hay problemas muchísimo más gordos y que no nos cuentan, pero bueno, que para eso se nos haría un vídeo muchísimo extenso, muy extenso, mejor dicho. He querido pues traer datos simplificados para que tú los puedas entender y no meternos en complejidades, ¿vale? Son datos sencillos que realmente los puedes entender porque creo que te los he explicado desde un principio para que entiendas el contexto y cómo ese contexto nos ha llevado pues a la situación actual, repitiéndose acontecimientos que también sucedieron en el 2008. Pero bueno, centrémonos en Bitcoin. Bitcoin realmente, si entiendes todo lo que te acabo de explicar, sabes que la descentralización va a ser el futuro y la descentralización de verdad ya ha ganado esa popularidad, porque en imágenes como las que te voy a estar poniendo en pantalla, tú mismo puedes observar cómo día tras día la red de Bitcoin sigue creciendo, como día tras día la red de Bitcoin se va haciendo más popular, como desde que empezó Bitcoin en el 2009, año tras año, año tras año, año tras año, la red ha seguido creciendo. Esta es una imagen pues del hash rate de Bitcoin. Los mineros de Bitcoin cada vez se sienten más fuertes y hemos tenido pues ese constante crecimiento alcista, todo lo contrario a lo que vemos en la economía. Al contrario, la economía decrece mientras Bitcoin desde su creación ha seguido aumentando y aumentando y aumentando. Y como sabemos, pues Bitcoin es cíclico, es decir que Bitcoin va a tener momentos bajistas y va a tener momentos alcistas, pero lo que no ha sido cíclico durante toda la historia son los datos on-chains que te he mostrado pues en vídeos pasados, o por ejemplo este dato on-chain de lo que sería la fuerza del hash rate de Bitcoin, donde demuestra que hay cada vez más hash rate y por ende pues los mineros tienen más poder de cómputo, son más fuertes, están cada vez más consolidados con la red de Bitcoin. Esto es más positivo porque hace a la red de Bitcoin más sólida y por ende también más descentralizada. Vemos una constante curva alcista, algo muy positivo para Bitcoin, al igual que también pues otros datos on-chain que como te digo te he mostrado en vídeos pasados. La red de Bitcoin no es cíclica, la red de Bitcoin ha demostrado desde sus inicios que está creciendo de forma exponencial, ya lo estamos viendo por ejemplo en las billeteras activas con saldo positivo superior a 0, donde ha seguido creciendo y creciendo y creciendo de sus inicios y no ha tenido esos retrocesos significativos, sino ha tenido una curva exponencial alcista, pero lo que sí es cíclico es el mercado de Bitcoin. Es el gráfico de Bitcoin, es el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin en base a los halvings ha tenido comportamientos similares durante estos últimos 3 halvings pasados. Estamos viendo cómo ya queda menos tiempo, menos de 7 meses, y yo he empezado ya a hacer muchísimo énfasis en ese acontecimiento que va a suceder dentro de 7 meses porque va a ser el halving de Bitcoin. Como te digo, el precio de Bitcoin sí es cíclico y durante toda la historia nos ha demostrado que tenemos esos momentos bajistas antes del halving de Bitcoin y que posteriormente al halving nos vamos recuperando y volvemos a ir a máximos históricos. Entendido esto y entendido que los datos on-chain cada vez son más positivos y que el precio de Bitcoin es cíclico, si ves a Bitcoin ahora mismo en los $25.000 y has entendido que Bitcoin su precio es cíclico, ¿por qué de verdad tienes miedo? Si miras gráficas como la que te estoy poniendo en pantalla, ¿por qué de verdad sientes miedo? ¿Por qué de verdad no sientes oportunidades? Como este ejemplo que te he puesto estos últimos días. Tienes la oportunidad de comprar el coche de tus sueños a un 60% de descuento. ¿O prefieres comprar el coche de tus sueños en las mismas condiciones a un 60% de descuento o prefieres comprarlo cuando de verdad valga o esté sobrevalorado? No sé tú, pero si yo tuviera esa oportunidad de comprar el coche de mis sueños, en este caso sería Bitcoin, pues obviamente estaría ya comprando porciones de lo que sería el coche de mis sueños. Entiende que Bitcoin es cíclico y entiende que de verdad tan solo quedan 7 meses para ese movimiento del halving de Bitcoin, donde se va a producir esa reducción de la recompensa en la mitad hacia los mineros de Bitcoin y que va a hacer que cada vez la red pues sea más deflacionaria, se vayan liberando cada vez menos tokens en circulación y por ende pasa todo lo contrario a lo que pasa con el dinero fiat. Aquí
aquí sí estamos ante un activo 100% deflacionario. Hay 21 millones de Bitcoin, cada vez cuesta más minarlos y vamos a llegar a un punto donde estén liberados esos 21 millones de Bitcoin y Bitcoin va a ser muy escaso. Ya casi que es muy escaso porque la liberación de los Bitcoins cada vez es muy reducida. Pero por favor, entiende y llévate de resumen este podcast que los datos on-chain en Bitcoin cada vez son más positivos, mientras que las situaciones con la Fed y las situaciones macroeconómicas cada vez son más negativas y nos ocultan muchísima información. Todo lo contrario a lo que pasa con Bitcoin, que la información es 100% transparente gracias a la blockchain y esa descentralización, y que el precio de Bitcoin es cíclico y estamos ante una oportunidad histórica donde quiero empezar a ver ya movimientos entre el ciudadano y sobre todo ese inversor retail como podemos ser tú y yo, donde vamos a estar viendo ya sobre todo pues más entusiasmo porque se acerca uno de los movimientos más importantes para el precio de Bitcoin, gracias que van a venir también 4 factores que desde mi punto de vista van a ser cruciales. 4 factores donde he puesto mucho énfasis también en vídeos pasados. Te los pongo de resumen y ya con esto termino el podcast. Factor número 1, la reducción de los tipos de interés que vamos a estar viendo durante el 2024. Ya hemos visto durante toda la historia que cuando aumentan los tipos de interés, lo que hemos visto durante este año, los mercados financieros tienden a bajar. Cuando empiezan a reducir los tipos de interés, los mercados financieros tienden a recuperarse. Estamos esperando esa reducción de los tipos de interés que probablemente se realice en el 2024 para empezar ese aumento de los precios, ¿vale? Para empezar a ver ese aumento de los precios. Punto número 2, tenemos también lo que sería las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Esto sucederá pues en el 2024. Se ha demostrado durante toda la historia que cuando suceden acontecimientos relacionados con elecciones presidenciales en los Estados Unidos, los mercados financieros tienen comportamientos espectaculares. Esto como punto principal que va a ir unido también pues con la reducción de los tipos de interés. Luego tenemos en el tercer acontecimiento va a ser pues, por ejemplo, lo que sería el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin desde mi punto de vista, como hemos visto durante toda la historia, es ese punto de inflexión donde Bitcoin se vuelve más deflacionario y volvemos a ir a máximos históricos. Estoy seguro que esta vez no será para menos y estoy seguro que también pues le va a acompañar a una situación macroeconómica positiva. Y punto número 4, estos 4 factores, el punto número 4 no menos importante, va a ser pues lo que sería la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Como sabemos, hay 9 fondos que quieren lanzar su ETF de Bitcoin al contado. Las entidades financieras se han dado cuenta de que se ha creado un movimiento alrededor de Bitcoin muy fuerte y obviamente ellos quieren subirse a la ola y surfear esa ola. Hablamos de entidades financieras que gobiernan aparentemente pues casi que todo el mundo. BlackRock con más de 10 billones de capital. Invesco, RK Invest, muchísimas firmas más, Fidelity, que manejan muchísimo capital y que en total tenían como una suma de casi unos 20 billones de dólares en posesión. Si tan solo entre todos invirtieran un 1%, la suma de capital que va a entrar en Bitcoin va a ser increíble. De verdad, la situación macroeconómica está siendo muy complicada y sin embargo la situación en Bitcoin cada vez es más fuerte. Si quieres sentir que tienes seguridad de dónde tienes depositado tu dinero en cada momento, no te voy a dar ningún consejo de inversión, pero quiero que sepas que tienes por ahí a Bitcoin, un activo que cada día es más fuerte, al contrario que el dólar. Muchísimas gracias, espero que este podcast una vez más te haya gustado, te haya servido de ayuda. Yo una vez más me he entretenido mucho, me he desahogado aquí, he vuelto a hablar de temas que probablemente a mi círculo no le interesen, a mi círculo más cercano con el que paso la gran parte del día. Y al menos tú, si te has sentido identificado y te ha parecido interesante lo que te he contado, te pido que me dejes un simple like aquí debajo y te suscribas. Y también pues que me dejes un comentario de qué te ha parecido todo el contenido que te he traído esta semana, que me he esforzado en traerte pues un contenido un poquito más variado y para intentar hacerte ver cuál es la realidad de lo que se va a venir durante los próximos meses. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.